Bienvenidos a Sin Filtro. Terminamos esta semana con todo lo que ocurre alrededor de esta actuación de la DEA en la campaña electoral. ¿Qué impacto tienen las candidaturas y qué va a pasar en el escenario político en las próximas semanas? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SFDEA. Para profundizar en este tema, tenemos en el estudio de este lado al licenciado Omar Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí al orden. Y de este lado, Edgar Ortiz, abogado también. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal ambos? Buenas noches. Bueno, interesante el ambiente electoral porque hablábamos en un momento de judicialización por casos que se ventilaban a nivel nacional, procesos de inscripción que podían tener sus bemoles, pero hay un elemento externo, nuevo, que pareciera estar moviendo el tablero político, moviendo las candidaturas, y es esta intervención de la DEA ya con la detención del candidato presidencial Mario Estrada, y hoy que se anuncia esta solicitud ante juicio con fines de extradición del alcalde de Ayutla, de Tecunumán, Ayutla, señor Zúñiga. Vamos con la valoración de esta intervención de la DEA. Comenzamos de este lado, Edgar. ¿Qué tal ambos? Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viendo es la exposición de un drama, de un problema que había en el Estado de Guatemala que se llama narcopolítica. Somos un Estado muy débil, muy permeado por el crimen organizado, prácticamente al borde de la cooptación absoluta, que es un concepto que manejan aquellas personas que estudian estos fenómenos del crimen organizado y la relación con el Estado. Concretamente hay un libro ahí de Albarán que habla mucho de este tema. Entonces Guatemala está realmente en un proceso de penetración del narcotráfico. No es que sea nuevo, lleva mucho tiempo, pero la consolidación de esos grupos paralelos está tomando unos niveles impresionantes. Y creo que del lado de Estados Unidos hay una plena conciencia de que Guatemala como Estado no es capaz de combatir ese flagelo por sí sola, de que necesita de alguna forma un empujón desde fuera. Y por eso el caso de Mario Estrada, concretamente, vemos que es un operativo montado por la justicia americana. Es que ahí no interviene, pero ni un ápice, ni la CICIG, ni la justicia guatemalteca. Eso fue un operativo de ellos, precisamente por esa relación que hay. Y el alcalde de Ayutla también es otra de las muestras del narcopolítica que siempre se nota mucho más en el poder local, porque la descentralización famosa que se emprendió con el gobierno de Portillo no fue otra cosa que descentralizar la corrupción. Y ahí es donde han entrado actores locales, ¿no?, que están perfectamente alineados con el crimen organizado. ¿Qué es lo que evitaba que en momentos anteriores se llegara a tratar de contener esta influencia del narcotráfico en la política, sobre todo en la política local, Edgar? Bueno, lo que pasa es que se ha tratado siempre de contener, pero como decimos, no hay esa capacidad. Primero porque por eso el concepto de cooptación es tan importante, porque no se trata simplemente de sobornar. No, que sería como, cuando uno piensa en corrupción siempre se imagina, bueno, yo quiero pasar mi mercadería en el aeropuerto y le pago una mordida al agente aduanero. Sin duda esa corrupción es un problema, pero ya cuando hablamos de cooptación es porque estos grupos criminales no se conforman con el soborno. El soborno es la parte más simple y más burda de su forma de operación. Lo que pasa es que ya estamos hablando de infiltración en las cortes, de infiltración en el Ministerio Público, de infiltración en alcaldías y en todas las instancias del Estado. Entonces, cuando ellos controlan a los árbitros del juego, pues nunca te van a pitar penalti a ti porque ellos controlan todo ese aparato. Y ese es, creo yo, el momento en el que estamos, el plano en el cual ya se está haciendo muy, muy obvio que esos grupos están controlando algunos espacios dentro de todas las dependencias del Estado. Lick, cuando hablamos de intervención o de elementos externos, muchas veces se piensa en CICIG. DEA ha montado esta investigación, el seguimiento a ciertos candidatos, a ciertos personajes de la política nacional, y dan como resultado la detención de Mario Estrada en suelo norteamericano. ¿Qué papel está jugando la DEA en este momento, en esta campaña electoral? Bueno, tal vez solo como preámbulo a lo que bien explicabas, realmente el narcotráfico no es responsabilidad de la CICIG, no tendríamos por qué exigirle a la CICIG que combata el narcotráfico, porque el mandato de CICIG era específicamente para cuerpos ilegales y aparatos nacionales de seguridad, salvo que se unieran con los narcotraficantes y que tuvieran algún vínculo. Y tampoco se lo podemos exigir porque yo no creo que Iván Velázquez tuviera el valor de enfrentar a estas estructuras. No, él se fue más por otro perfil de procesos como canastitas o pachones. No iba a ir a atacar una estructura que ni siquiera las fuerzas de seguridad de Guatemala se han animado a hacer. Bueno, eso sería lo relevante ahí, para darle el justo equilibrio al asunto. ¿Por qué la DEA está participando? Pues obvio, Colombia, Guatemala, México, que sufrimos el tema del narcotráfico, no es en sí porque nosotros seamos el punto final del negocio. El punto final del negocio está en Estados Unidos.
Y para poder entender la participación de la DEA o los efectos que va a tener dentro de la estructura legal procesal en Estados Unidos o legal procesal penal aquí, o con los efectos colaterales hacia el tema político, que es lo que tú me preguntabas, tendríamos que ver realmente cuál es la capacidad de estos actores de afectar con el narcotráfico a Estados Unidos. La DEA, recuérdense, no es una agencia de injerencia política o diplomática como es la embajada o como un organismo internacional. La DEA inclusive se siente raro ver a la DEA en este papel porque en sí ellos son una agencia federal de combate. Ellos hacen el trabajo duro del combate al narcotráfico. Realmente sus agencias posteriores, que son las fiscalías norteamericanas, son las que se encargan de hacer el tipo de pronunciamientos, las proyecciones y el conocimiento. La DEA está tomando un nuevo papel. Me imagino que en sus estudios o en sus investigaciones también debe ser un desequilibrio. Y como bien lo decía Edgar, la narcopolítica se ha vuelto una realidad más grande en Guatemala. Yo voy a decir algo que puede sonar complicado para que algunos me comprendan, pero por favor no malinterpreten mis palabras. Lo que pasa es que descuidamos al narcotraficante nacional y imperó el narcotraficante extranjero. Los carteles desplazaron al narcotraficante nacional. Por favor no malentiendan mis palabras cuando digo debimos haber protegido al narcotraficante nacional, ¿verdad? Porque se puede malentender como que estoy incitando a ese rito. No, hicimos un desplazamiento incorrecto, es un desequilibrio en eso, y los carteles mexicanos poderosos se enquistan, y eso sí tienen el recurso para llegar más rápido a las estructuras de gobierno. Los narcotraficantes nacionales regularmente ocupaban sus espacios territoriales, había un equilibrio, un control. Eso pasa en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en cualquier otro país. Cada quien tenía sus territorios, Cada digamos. quien tenía sus territorios, y pues es incorrecto decir que hasta cierto punto hay que, entre comillas, respetarlos, pero mientras que mantuvieran unas conductas adecuadas socialmente, funcionaba. Pero cuando entran carteles extranjeros que no tienen ningún vínculo con nosotros, con nuestras tierras, con nuestras costumbres, entonces empieza ese equilibrio de potencia. Y es ahí donde ciertos actores emergentes, candidatos a alcaldes, no alcaldes, sino que en ese momento candidatos a alcaldes o candidatos a diputados vieron una oportunidad de una fuente de financiamiento para poder contener el recurso económico, para poder llegar realmente a gobernar y después ser sus serviles. Y es como el narcotráfico logra ir calando dentro de la estructura política hasta el punto de que casi que ha llegado a presidencia, ¿verdad? Ha hablado algo interesante, Omar, y es el financiamiento. Estos sujetos que ahora están siendo señalados de cercanía, de tener vínculos con carteles y narcotraficantes, tenían una fuente de financiamiento fuerte que les permitía hacer campaña e incluso obra en sus municipios. O sea, hay mucho dinero, está corriendo mucho dinero del narco en la política nacional. Sí, y lo que pasa es que es complicado darle seguimiento. Primero porque buena parte del, digámoslo así, del flujo de dinero del narcotráfico está muy focalizado en esos territorios locales. Y en esos territorios locales generalmente no hay Estado, precisamente porque parte de la estrategia del narcotráfico es que no haya Estado. Entonces no hay presencia policial, hay escasa presencia judicial o del Ministerio Público. Entonces vaya usted a saber cómo vamos a fiscalizar todos esos fondos. Es prácticamente muy complicado para el Estado tener ese control. Entonces ahí fluye, digamos, ilimitadamente el flujo de dinero del narcotráfico. Y por otra parte también tenemos una simbiosis bien extraña porque el funcionamiento del narcotráfico digamos, llega a varios niveles. Está el narcotraficante, digamos, que lo que quiere es operar libremente para poder transitar la droga, y para eso se vale de las agencias policiales, gobernadores, alcaldes, qué sé yo. Y entonces luego se hace una integración ahí vertical de negocios. Como yo soy narcotraficante, pues también empiezo a financiar campañas y a montar empresas de construcción, y entonces se mezclan ya tipos más de corrupción. en la localidad. Entonces ya no es tan fácil decir como que el narcotraficante llega con el fajo de dinero a repartir, sino que ya es una simbiosis en la que... Tiene que lavar su dinero. Tienen que lavarlo, controlan la MUN y entonces construyen, desarrollan, dan empleo. Claro, el empleo que dan indirectamente viene de fondos ilícitos. Sí. Entonces, la amalgama de problemas que se generan alrededor del negocio del crimen organizado es bien complejo. Entonces, no es tan fácil como que llegue el MP a pararse en una esquina y decir, ah, sí, el narcotraficante le está dando 100 quetzales a un votante. No es tan fácil de seguir. Y eso es lo que lo vuelve un problema tan complejo para el Estado, y por eso el Estado no puede. De verdad es que Guatemala no tiene la capacidad ni operativa, ni digamos de inteligencia, ni investigación para llegar a niveles tan complejos y además abarcar un problema tan grande. Sin olvidar que no solo es un tema de capacidad de investigación, es que luego si los investigas, el fiscal que se vaya a meter ahí, pues su vida corre mucho peligro, y tampoco creo que el Estado tenga esa capacidad de proteger. No sé, hay garantías para la protección de los fiscales.
¿Van a ver ustedes, creen, más anuncios como el de este día, de esta solicitud de antejuicio con fines de extradición para otros personajes que están corriendo para diputados, alcaldes o algo más? Sí, posiblemente sí. Uno, desde el punto de vista legal, que es lo mío, ¿verdad? Yo no te puedo analizar tampoco fuera de ese ámbito. El equilibrio que la ley impulsa, o la estructura que impulsa nuestra ley, es que llevemos a los más capaces, idóneos y honrados a la estructura política. Pero si la gente que se enquistó dentro del sistema no es estas personas las que necesitamos, y que tuvieron contactos con el sistema del narcotráfico, las agencias internacionales que combaten estos delitos, o nuestras propias agencias nacionales, Ministerio Público, INASIF, Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa, Ejército, ellos mismos van a tratar de enderezar ese momento. Y el mejor momento para hacerlo es precisamente esto, porque dentro del proceso electoral es más fácil inclusive poderlos poner a la palestra de la comunidad, de la sociedad, decir, mire, todo este candidato está vinculado, y si lo está haciendo una agencia extranjera, pues hasta como que más respaldo, la gente siente un mejor conocimiento de lo que se está haciendo. Sigue bajo ese coctelito de ideas que te decía, vas a ver a más sujetos todavía involucrados, sobre todo diputados y alcaldes que están en el corredor del tránsito del narcotráfico, que lo tienes que hacer como que fuera una cruz. Todo lo que son las partes portuarias, recuérdate que más del 92% de la droga se mueve por mar, y por supuesto en todos los puestos fronterizos. Esos tienden a estar, también le doy la razón a Edgar, pues ese abandono del gobierno. Lo más que conoce a la gente son a los maestros de la escuela. Ahora no vas a ver tú policías, jueces de paz, no vas a ver autoridades, y cuando quiere llegar a hacer ese licenciamiento, pues tienes el ejemplo de la avioneta que cayó y que la población se puso como un cordón de seguridad de ellos. Puede ser que a la fuerza, puede ser que por la voluntad, puede ser que por sus propios intereses, pero ya cuando la gente pone el pecho para proteger a los narcos por voluntad, es porque definitivamente el abandono es manifiesto. Y esa atención que le pusimos solo a los centros urbanos o solo a las ciudades y abandonamos a nuestro país, lo estamos empezando a pagar. Conclusión, vas a ver muchos más todavía. Más casos como este. Lanzo una pregunta para los dos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el caso del alcalde de Tecunumana, Ayutla, que él va a la reelección, pero está este antejuicio con fines de extradición? ¿El Tribunal Supremo Electoral tendría que revisar esa candidatura? Sí, mira, ahí nos metemos un tema legal que a ver qué piensa Omar, porque es un asunto bien complejo que ya vimos que revocó la candidatura de Mario Estrada hace unos días. A eso voy, digamos, en 2015 sentaron ellos un criterio de ventanilla, digamos, que se volvió luego jurisprudencia, y es, la Constitución habla de la idoneidad y la honradez. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral consideró que ellos pueden evaluar directamente la idoneidad y la honradez de los candidatos, no solo al momento de inscribir candidatos, sino que al momento de revocar inscripciones o al momento incluso de adjudicar cargos. En 2015 vimos las tres cosas. Vimos candidatos que no inscribieron, como Alfonso Portillo, vimos candidatos que revocaron, y luego vimos candidatos a los que no les adjudicaron los cargos por falta de idoneidad. Woody Rivera, Emiliano Mazariegos, Mires Arriaga, nombres que suenan mucho, sí, nos recuerdan al gobierno pasado. No les adjudicaron el cargo por eso. Entonces, ellos están tomando un criterio bien amplio para calificar la honradez y la idoneidad. Y en el caso de Mario Estrada, por ejemplo, por una detención en el extranjero, dicen, no califica. Si nos basamos en los criterios del Tribunal Supremo Electoral, que no es que yo comparta necesariamente que así deba ser, pero legalmente así fue, y cuando se judicializaron estos casos llegaron a la Corte dijo sí, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, ellos deciden, ellos califican quién es idóneo y quién no. Así podrían empezar a revocar un montón de candidaturas como esta, que tienen una orden de captura internacional o algún juicio pendiente en el extranjero, y abre puertas para ver un montón de depuración un poco unilateral, pues porque ahí sí que es una decisión. Porque ellos deciden. Ajá. Sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos más de este tema que hará el Tribunal Supremo Electoral con estas candidaturas dudosas. Volvemos luego de la pausa. Regresamos y bueno, en el corte aquí estoy yo entre abogados, entonces a veces hay que estar muy atento a todo lo que dicen. Por eso está seguro, por eso está seguro. Por eso estoy seguro. Bueno, Lick, la misma pregunta que le hacía a Edgar, Omar. ¿Cree usted o qué va a pasar con la candidatura de Eric Zúñiga? ¿Va a caer en esta revisión de la idoneidad que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cómo se está haciendo esa revisión de estas candidaturas? Bueno,
Hoy como que me va a tocar darle mucho la razón a Edgar. Como cosa rara. Como cosa rara. La razón, y lo peor que en público. Bueno, lo que sucede, y también es para que lo tengan presentes, cuando alguien ya superó su inscripción, ya tiene adjudicado, no, voy a quitar la palabra para que no se confunda con la siguiente etapa, ya tiene asumido ese derecho como candidato, tiene que tener presente que no es un derecho solo de la persona, realmente es un derecho de la organización política. Ya. Entonces, usemos el caso de Mario Estrada. Pensemos que este es un país normal, olvídense de la vida real un momento. Pensemos que esta organización política postuló esa colectividad a Mario Estrada. Entonces, él y su candidato vicepresidencial lo representan a ellos. Pero encontramos que Mario Estrada tiene un problema legal. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral sí puede, como todo ente administrativo, conocer, no revocar, conocer de oficio esa situación. Entonces, ingresa un procedimiento de oficio para verificar si realmente tiene la idoneidad. Pero lo que está fallando el Tribunal Supremo Electoral es que no le está otorgando audiencia a las personas. Tiene que otorgarle audiencia al partido político. No sé cómo le va a otorgar audiencia a Mario Estrada, porque es un caso diferente al que sería con el alcalde. Y en virtud de haber evacuado ese derecho de defensa constitucional, porque hay que dárselos, entonces ahí es donde ya puede tomar la decisión. El problema que tienes que ver es la etapa en la que se realiza esa revocatoria, basados en el principio de que la idoneidad también hay que revisarla. Y puede ser que ellos hayan falseado su idoneidad, tanto para la organización política como para ellos en el momento de la inscripción. Entonces, sí hay una vía para poder revocar esas candidaturas, solo que el Tribunal Supremo no lo está haciendo correctamente. Entonces, no podemos atacar a estas personas que hacen ilegalidades con procedimientos ilegítimos también. Hay que responder con legalidad a las personas que actúan dentro de la ilegalidad para que no con un amparo vayan a rescatar esos derechos. Pero creo que es una buena lección y una buena señal que el Tribunal Supremo realmente le dé trámite a este tipo de procedimientos. Y aquí, 3 connotaciones rápidas. Primero, debería ser la organización política la que debería pedir la revocatoria de él. Porque es en el sueño. Bueno, en el sueño. En el país decente, dijo usted, país decente. País decente, ¿acordaste? Te dije, estamos en Disney igual. Ok, va. Bueno, no lo hizo. No lo hizo. Tendrían que haber sido los otros 27 organizaciones políticas las que tendrían que decir, este no puede estar participando a la par, pero estoy en Disney Guate. Sí. Como no lo hace el propio partido, no lo hacen los otros encubridores, tienen que ir las organizaciones civiles a tener que manifestarse, presionar y pedir la exigencia. Y el Tribunal Supremo pues aprovecha la oportunidad. Hemos cometido tantos errores, pues ahorita hay una oportunidad que quedemos bien ante la opinión pública, hagámoslo. Pero solo la recomendación para los honorables magistrados es de que cumplan con darle audiencia a las personas para que todo el procedimiento se haga de forma correcta. Y la sociedad está contenta de ver. Ahora, cuidado, porque si yo quisiera, voy a usar un ejemplo ficticio, que mi rival candidato Edgar Ortiz fuera puesto en duda y eliminado automáticamente por el tribunal, podría ir yo con mi compadre Beike Chindea, que alguna vez yo le hice un gran favor, y decirme, mira, solo mandaba un sustito, como que aquel está medio involucrado. Y entonces le van a querer revocar a Edgar su inscripción solo por un chisme. No. El Tribunal Supremo tiene que ver que realmente hayan elementos, no es simplemente una noticia, no simplemente una información, porque ellos tienen que tomar una decisión que va a conformar jurisprudencia electoral al final de cuentas y posteriormente jurisprudencia dentro del marco constitucional. Aquí volvemos a un tema que ya se ha hablado en este foro, es las reglas claras o el criterio que se debe utilizar para decir este sí y este no. Muchas veces pareciera que el tribunal tal vez está guiándose más o menos del census de la población o de la opinión pública. Si hay muchos focos bajo este candidato, pues es revocable, digamos, o se les puede anular la candidatura, mientras deja pasar a otros donde no está el foco mediático. ¿Qué está pasando con las reglas claras? Mira, yo creo que hay un problema aquí conceptual y de fondo en el TC. Si nos basamos en la jurisprudencia de la CC en los últimos años, se desconoce que el TC es un órgano con jurisdicción. Ellos dicen que el artículo 203 de la Constitución dice que solo el organismo judicial ejerce jurisdicción y que el TC es un órgano administrativo. Si eso es cierto, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral entonces debería asumir su posición como ente administrativo y por lo menos, por un criterio, digamos, más que todo de orden, ¿no?, publicar sus lineamientos y decir, miren, nosotros consideramos que los idóneos son los que no tengan orden de captura, los que no tengan, no sé, deudas de tarjeta de crédito. Me estoy inventando aquí al aire solo para ilustrarlo a la audiencia, pues. Y decir, miren, o transfugismo es tal y tal cosa,
idoneidad es otra cosa, o sea, publicar sus lineamientos, porque como no ejerce jurisdicción, al final un juez no puede hacer eso, pues, pero un ente administrativo sí lo puede hacer. Y si ellos fueran públicos con sus criterios, nos ahorraríamos un montón de tiempo y por lo menos ya sabríamos en qué ámbitos va a haber discusión y pelea. Pero pasa que el tribunal no publica nada, no da, digamos, lineamientos. Sabemos su criterio hasta que pasa el problema, luego no hay compatibilidad, que es otra razón por la cual hay que publicar lineamientos, porque a veces el registro de ciudadanos dice una cosa y el Tribunal Supremo Electoral dice otra, y no podemos tener ese desorden, sobre todo cuando el plazo es tan corto y hay tanto trabajo, porque se están resolviendo 10.000 candidaturas, ¿a qué hora? Si no hay lineamientos vamos a saber cómo se falla. Y ahí creo que hay un fallo de fondo del Tribunal Supremo Electoral. Pero ese punto es a propósito, porque si ellos tuvieran manuales de procedimientos y como dices tú, tuvieran instructivos bien claros, entonces no van a poder estar alternando los criterios a la hora de emitir una resolución. Eso es fundamental. Y la CC, pues sí se equivoca, porque realmente el Tribunal Supremo sí tiene jurisdicción electoral, si no se llamaría tribunal. Claro. Pues el juez de asuntos municipales se llama juez porque tiene jurisdicción municipal. Y el ente se llama Tribunal Supremo Electoral porque es la máxima autoridad en materia electoral. Pero cuando la gente dice se está judicializando la política, también lo están exagerando, porque lo que pasa es que el poder controla al poder. Entonces aquí lo que estamos viendo nada más es de que si la resolución que emitió el Tribunal Supremo tiene rasgos de arbitraria, pues puedes ir a la Corte Suprema en calidad de Tribunal de Amparo o a la Corte de Constitucionalidad para mantener siempre ese equilibrio en el funcionamiento. Pero, de nuevo, el hecho de que no hayan manuales de procedimientos instructivos lo pudimos ver, por ejemplo, con el artículo de la propaganda anticipada, ¿verdad? O sea, bueno, ¿quién sí hace propaganda anticipada? Denos instructivos, denos lineamientos para que realmente los medios de comunicación, los periodistas, yo miraba mucho comunicador, que no quiere venir a entrevistas porque dice que si hablan en televisión o en la radio o en la prensa, los puede el Tribunal el Registro de Ciudadanos y las unidades sancionarlos. Entonces, el hecho de no querer dar esos procedimientos claros nos pone en esta complicación. A veces uno le dice una cosa a un cliente y resulta otra situación en la práctica, pero sí le faltó mucho a este pleno haberse anticipado a esta gama de problemas con el transfugismo, que creo que fue con el que más lo pudieron ver, o el que están sufriendo ahorita con los contratistas de obra del Estado, que son los que tienen prohibición para diputado, y no los otros contratistas. Entonces, esa irregularidad nos tiene, pero todo nos llevaba por lo que tú decías, la idoneidad. O sea, ¿quién va a ser idóneo? Definitivamente, alguien que tiene una causa en el extranjero y que tiene que responder por un proceso, aunque sea inocente, no es idóneo para participar porque tiene que dedicarse a ver ese proceso. Ese es el fundamento que el tribunal tiene que decir, señor, usted va a resolver su problema legal y venga dentro de 4 años, pero aquí no participa. Hace un día y medio, se conoció de la noticia del problema legal de otro candidato presidencial. Estoy hablando de Roberto Arzú. Los titulares eran impactantes, ¿no? Orden de captura para el candidato de una corte de Miami. Ya cuando se va a profundizar en el tema, hay una demanda, un contrato, la falta de pago de un contrato, etcétera. ¿De qué estamos hablando en ese caso y cómo se le puede complicar el camino a él o no al señor Roberto Arzú? Yo creo que depende del desenlace. Así, para explicarlo sencillamente, hay un pleito entre JJ Rendón, el famoso estratega político venezolano, y Roberto Arzú. Bien conocido, JJ. Sí. Y entonces ellos aparentemente tuvieron una relación comercial hace 3 años, porque Roberto Arzú quería ser presidente desde entonces y lo iba a contratar. No hay buen fin. Buen feeling y queda en nada el contrato, pero aparentemente JJ Rendón reclama una deuda. Como Roberto Arzú no le paga, JJ Rendón lo demanda por un tema puramente una disputa comercial, pues. En Estados Unidos, allá en Miami. Todo en Miami. No es la DEA. No es la DEA. No, tema de la DEA, no. Y aquí es una disputa civil, es una deuda, no le pagó. Eso no es delito, nada. Lo demanda, le gana la demanda, bueno, casi le gana la demanda, y cuando citan a Roberto Arzú para comparecer al juicio civil para determinar el monto de la deuda, él no comparece porque no sabemos por qué, porque no lo notificaron, dice él, eso es poco relevante para el caso. El caso es que no fue. Como no fue... Ahí cambia la cosa, en ese momento. Como no fue la audiencia civil, en Estados Unidos hay una figura que es, tiene un nombre en inglés que no voy a pronunciar, porque de repente me trabo, pero es una orden de detención por no comparecer al juicio. O sea, no es una orden de captura de, mire, usted se irá a la cárcel. Parecido como a la rebeldía acá. Aquí es una conducción. Eso lo aquí sería un apremio, una conducción. Sí, una conducción. Pero digamos que allá simplemente es, mire, esta persona no fue al juicio, notifica al sheriff de que si lo ven, lo detengan y lo traigan al juzgado para que se presente. O sea, no es métalo a la cárcel, es un delincuente, nada que ver. Ahora, no sé... como lo que hablábamos antes, no sé en qué puede terminar ese problema. Si él rehúsa presentarse, ¿qué casos puede haber? No sé, no conozco, no soy abogado en la Florida, entonces tampoco tengo un conocimiento de causa tan lejano, pero pienso
que por el tipo de conflicto que se está dando, que es una disputa comercial, pues tiene que arreglarse, tiene que pagar sus deudas y hasta ahí creo que muere la situación. El asunto. Omar, Pues bueno, yo creo que... ¿cómo cree que va a Aquí hay que verlo. evolucionar ese caso? Yo, con las distancias entre Mario Estrada, que es un caso penal trascendental y que, según tengo noticias, pone hasta en riesgos a nuestros agentes fiscales, versus un conflicto civil, si le quisiéramos llamar eso, es unas grandes distancias, pero pierde su idoneidad. Porque primero, acoto mi opinión, no creo que Roberto tenga la mínima posibilidad de llegar a presidente de la República, mi opinión muy personal. Pero bajo ese contexto, alguien que tiene deudas en el extranjero de esa naturaleza, que incumple un llamamiento de una corte internacional y que va a ser supuestamente el jefe de Estado de Guatemala y que ya siendo el presidente le digan, mire, tenemos un foro presidencial en Florida o en Miami, dice que ahí no puedo ir porque ahí tengo una deuda de 100 millones y si llego ahí... no estamos en la idea. Entonces, ¿por qué no mejor lo hacen del otro lado, en California? ¿Verdad? Ojo, estas órdenes de aprehensión son de jueces federales. Bueno, el juez estatal se la pasa al juez federal y la puede aplicar. Entonces, pierde la idoneidad. Si usamos el parámetro, que bien decía Edgar, utilizando ¿cuáles van a ser los parámetro? parámetros? Bueno, el que tenga, esto es más o menos como por lo que no puede participar Tel Maldana. Tiene un hallazgo pendiente en Contraloría que no ha resuelto, tiene un cargo. No estamos diciendo que ella se robó el dinero, que cometió el delito, sino que vaya a resolver primero su cargo. Y cuando ya lo haya resuelto, puede venir a participar. Pues lo mismo sería para Roberto Arzú. Señor del Tribunal Supremo le dirían, señor Roberto Arzú, usted tiene un problema, hay que correr la audiencia legal en Estados Unidos. ¿Eso va a afectar su participación como político si llega a ser jefe de Estado? Sí, entonces usted ya no es idóneo. Y sencillo, va para afuera. ¿Qué pasa si lo dejan participar? Porque es que esos son los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo, que hasta este momento solo ha dicho que va a analizar el caso, pero lo deja correr? Mira, no te diría que discrepo con Omar, pero no sé si discrepar, porque no estamos hablando de cuál es nuestra opinión, sino qué podría ser el TCE. Entonces yo tampoco sé hasta dónde llegaría ese termómetro. El rango de idoneidad. Sí, porque no sabemos. como la idoneidad es algo ahora tan etéreo que estamos viendo en el aire. Casos de no idoneidad llegan... Portillo fue sentenciado y cumplió su pena. De verdad que en otros países me dice a mí o colegas, bueno, pero si ya cumplió la pena puede participar. En otros países así funciona y les digo, miren, aquí no. Aquí el tribunal dice, usted fue condenado, aunque ya salió de la prisión y demás, no está habilitado para el cargo. Ese es un caso. Caso 2, no adjudicó candidaturas en 2015 porque había personas con antejuicios abiertos. Sí, ni siquiera revocado. ¿Cómo se llama? Antejuicio, como su nombre lo dice, ni siquiera está en un proceso penal. Y ellos dijeron, mira, con un antejuicio que usted tenga, no es idóneo. Entonces, ahí sí tendría que ir Sandra Torres a lo mejor el criterio de Omar es el que toma el tribunal y dice, miren, si hemos dejado de inscribir a gente que tiene antejuicios pendientes, pues una persona que tiene una orden de detención por no presentarse a un tribunal, que es una falta, digamos... Porque de hecho sí califica como ofensa en Estados Unidos. Lo que pasa es que el concepto que se ha confundido en edad con honorabilidad. Bueno, vamos a la pausa porque si no me regaña producción. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SFDA. Estamos hablando de todas las consecuencias de estos operativos e investigaciones de la DEA, pero también de otros casos que nada tienen que ver, pero que pudieran obstaculizar las candidaturas de algunos personajes. Devuelvo la palabra a Omar. Sí, no quiero que te regañe el director. Sí, no. Aquí es que se cuida los tiempos. El director es tu jefe. Claro no vuelva a invitar a mí. Claro que sí. Ok, lo que sucede aquí es que el artículo 113, cuando se diseña la famosa palabra capacidad, idoneidad y honradez, yo siempre le digo a la gente, todo orden tiene un sentido. Capacidad, que ya ella tenga experiencia, estudio, sea preparado para eso. Honradez, me voy al otro extremo, tu constancia transitoria de probidad, que has administrado bien la hacienda pública. Pero en la idoneidad es correspondiente, que tienes antecedentes que corresponden para el cargo. En el caso de Alfonso Portillo, yo compartí el criterio del Tribunal Supremo, aunque el procedimiento lo hicieron mal de nuevo porque no le corrieron audiencia, etcétera, etcétera, en el sentido de que el caso de él ya fue sentenciado en Estados Unidos, sentencia extranjera, no fueron nuestros tribunales. Pero nuestro Código Penal, artículo 6, valora la sentencia extranjera como cosa juzgada también. No podemos volverlo a juzgar por esos mismos hechos. Pero se reconoce de que la sentencia que él recibe es por vinculación con el gobierno de Taiwán en su calidad de ex jefe de Estado. O sea, no es que Taiwán se lo haya dado porque Alfonso Portillo jugó un buen partido de béisbol para ellos. No, se lo dio en la vinculación que tenía. Entonces él ya no es idóneo. Quien ha administrado de forma incorrecta la hacienda pública,
no tiene el derecho, no es idóneo para que le volvamos a abrir de nuevo el Tesoro Nacional. Entonces, ese es uno de los rangos de idoneidad, que ya fue perdonado, que ya cumplió. Yo me sorprendí porque me enteré hasta después del caso del diputado que fue sentenciado por narcotráfico y lo dejaron participar, y creo que es diputado ahorita todavía en funciones. Alguien que comete delitos de narcotráfico, que esta es una afectación contra la salud, narcotráficos son delitos contra la salud y contra la economía nacional, no es idóneo para participar. Muy diferente es que venga ahorita un candidato y colisiona su vehículo, atropella a una persona y le fractura una pierna. Es sentenciado y cumple su condena. Esa fue una lesión culposa, no tiene una vinculación con la administración de gobierno. Yo me enojo con Edgar, le doy un batazo en un brazo, me sentencian por lesiones o por agresión. Bueno, pues me puedo postular a candidato porque no tiene vinculación. Pero si yo dilapidé la hacienda pública, si ya administré el Estado y lo hice mal, ya no es idóneo. La gente que va a llegar ahí tiene que llegar inmaculada. Eso es bien importante que lo tenga presente. Eso es lo de idoneidad más otros factores. Lo que pasa es que también hay otro caso. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que expone Omar, pero es que el tribunal también ha llegado más lejos. Caso Jimmy Ren, diputado del Quiché. Bueno, candidato a diputado del Quiché. Él trata de asumir la adjudicado. Él fue adjudicado. Y le revocan la adjudicación porque tenía una denuncia de violencia intrafamiliar, que al final se desestima. Y no lo adjudican, o sea, ¿qué pasa en ese caso? Que hay tan amplitud ahí que no sabemos, ¿no? Okay. Que el tribunal está tomando un criterio que luego puede enredarse más adelante con futuras candidaturas. Imagínate una denuncia versus una sentencia de narcotráfico, tienes toda la razón, cuarta vez que te doy la razón. Le está dando mucho la razón. En este tema tal vez no va a haber un punto en común. Hablemos de algo que también ha sido consecuencia de la DEA. Ayer la fiscal general Consuelo Porras daba una conferencia de prensa para aclarar lo que conocía del tema de la DEA y de esta investigación que se seguía en contra del candidato Mario Estrada, en donde también salían a relucir algunos candidatos presidenciales que podían estar en peligro porque había un plan allí para eliminar competencia. La ex fiscal Telma Aldana en El Salvador dice: una de las víctimas de ese plan era yo, y ayer las opiniones chocaron. ¿Qué les pareció estas dos declaraciones? ¿Quién está diciendo más las cosas, o quién las está diciendo de forma más clara, o quién está mintiendo, o quién no está diciendo todo? ¿Qué pasa? Yo creo que estamos en el terreno de la especulación porque obviamente es una investigación de la DEA. De los tres presentes nadie ha visto el expediente de la DEA porque no lo podemos ver. La DEA mantiene sus protocolos. Ni lo veremos, ni lo vamos a mostrar. Ni esperemos aclaración tampoco de la Ni DEA. esperemos, que esto no es caso de PowerPoint, no vamos a ver. Entonces, a saber. Ahora, hay un protocolo interno de la DEA que ellos sí tienen conocimiento que hay una potencial víctima, ellos se comunican con la víctima. Si Telma Aldana era una potencial víctima o no, pues eso lo sabrá el agente de la DEA que se reunió con Telma Aldana y Telma Aldana. Si es cierto, si no es cierto, no lo sabemos. O sea, hasta ahí yo no sé, no puedo opinar porque quién sabe. Lo que creo que fue un error de Telma Aldana en su comunicación es acusar a la fiscal general, porque supongamos que Telma Aldana era una víctima y supongamos que la DEA va con él y le dice: mire, usted la quiere matar Mario Estrada. No necesariamente la DEA le tiene que informar a Consuelo Porras. No, o sea, porque es un tema del gobierno americano, es una agencia del gobierno americano y le dice: mire, yo la aviso a usted porque tengo una responsabilidad, y además por un protocolo interno que maneja la DEA, yo le aviso a las potenciales víctimas. Tengo todas las razones del mundo para no decirle nada a la fiscal general. Entonces ahí creo que hay un error de comunicación de Telma, de acusar y atacar a la fiscal general cuando realmente no hay constancia y tampoco se puede probar, si la hay, de que Consuelo Porras supiera. Por eso la fiscal general convoca una conferencia de prensa y dice: miren, a mí me avisaron que había otras víctimas y yo cumplí con lo que me dijeron. De Telma Aldana no sé nada. Entonces ahí creo que esa comunicación de parte de la potencial candidata Aldana fue equivocada. Yo considero de este lado, ¿qué pasó con estas declaraciones? ¿En algún momento chocaron? ¿Qué ocurrió? Yo considero que Telma Aldana ya perdió foco, y su equipo de trabajo y los que lo siguen también, por dos aspectos esenciales. Primero, ella no puede venir a aseverar sin demostrarlo tampoco. Si ella dice que tuvo un agente de la DEA que se sentó con él, quién fue, cuándo fue, cómo fue, por qué no le informó antes, etcétera. Yo en este caso sí le voy a dar la razón a la fiscal Consuelo Porras. Yo sé que ahorita muchos se van a molestar de nuevo porque hay muchos fans de Aldana, pero se los aclaro de una forma bien sencilla. Del caso Estrada, definitivamente no creo que haya sido
acotemos que puede ser que por otros carteles o por otros factores que la DEA está Recordemos investigando. que la DEA investiga muchos casos. O muchos casos puede ser que también por ese, pero por el de Mario Estrada no puedo sencillamente por esto. Ustedes vieron la corrección que le hicieron, y lo voy a decir públicamente, no voy a decir algún medio de comunicación, voy a decir la hora. Para que la hora se corrija de una noticia, tiene que ser algo definitivamente muy drástico, ¿ya? Porque yo he tenido casos en donde clientes han querido acercarse a que corrijan y no lo han hecho. En el caso del juez de mayoría de Quetzaltenango, que la hora estuvo a decir cosas ahí y nunca corrigió los errores. Entonces viene la hora y aseveran algo y lo corrigen inmediatamente. Si la fiscal Consuelo Porras, en rueda de prensa, uno de los funcionarios de más alta relevancia dentro de la estructura del Estado, estuviera diciendo un ápice de mentira, ya hubiera salido la DEA, la embajada o cualquier agencia de comunicación de Estados Unidos pidiéndole que se enmendara. Pero si Telma Aldana dice una mentira o altera, da casaca, como decimos en buen chapín, la DEA no se va a pedirle que lo corrija porque ella es una ciudadana común y corriente mortal como nosotros. No es una funcionaria, ella ya fue funcionaria, ya no tiene un significado realmente dentro de la estructura de los estados. Por lo tanto, ella puede decir cualquier mentira que la DEA y cualquier agencia internacional no la van a ir a corregir. Pero si la que mintiera en rueda de prensa, insisto, oficial, fuera la fiscal general, por supuesto que el ente internacional de esta agencia federal va a salir diciendo, mire, por favor, corríjase. Yo me voy más con la historia de la doctora Consuelo Porras y considero que la fiscal Aldana, ex fiscal Aldana, se distorsionó. Habría que incentivarla a que vuelva a tomar el orden, que no esté confundiendo a sus seguidores, porque hay mucha gente que confía en ella y le debe respeto realmente a todas estas personas, no confundirla. Pero insisto, me refiero al caso Mario Estrada. Puede ser que sí esté amenazada. A mí realmente no me preocupa mucho ella porque tiene mucha seguridad. Yo me preocuparía más por los agentes fiscales. Sandoval, con todo y que podemos criticarlo a veces, ha hecho un gran trabajo. Shad también, y se induce que también están en riesgo. Por ellos preocupémonos, porque al final de cuentas esos jóvenes fiscales son los que se parten el trabajo por Guatemala. No es la gente en las estructuras políticas que hacen. Son todo ese montón de agentes fiscales, auxiliares, policías que salen en el Transmetro para su casa los que hacen el trabajo. Sus ídolos o profetas falsos que mucha gente tiene, como Iván Velázquez o como Telma Aldana, no son los que hacen el trabajo. Es la gente del nacional la que se parte haciendo el trabajo en estos procesos, enfrentando esas grandes mafias y esas grandes estructuras. Y se les reconoce poco realmente su labor. Sigamos hablando de otras repercusiones de la DEA y llegaron hasta Casa Presidencial, en donde la relación cercanía entre el presidente Jimmy Morales y el ahora detenido Mario Estrada también fue objeto de noticias durante esta semana. Hasta salió a relucir ahí un plato de gallina con crema y loroco que mencionó el presidente Morales, que a eso se había reunido en la finca del ex candidato Estrada. ¿En qué posición queda el presidente luego de la información relevada y de esa relación que tiene no solo él, sino también otros cercanos al círculo de Morales con UCN? Bueno, él queda fatal porque maneja todo mal, como siempre. Sí. Para empezar. O sea, no sabemos qué pasa, igual no hay nada. O sea, igual en el fondo comieron gallina con loroco, y bueno, seguramente licor hubo en la mesa o algo así, pero hasta ahí a lo mejor no hay nada, no sabemos. Pero la forma de abordar el tema es terrible, ¿no? Porque hay una negativa al principio, luego sale a decir que sí, luego se inventan comieron pollo, no sé qué. O sea, hay tal falta de consistencia en el mensaje, y sobre todo con un personaje tan polémico como Mario Estrada, que las dudas son perfectamente justificadas. Viaja en el helicóptero de Mario Estrada, luego hay un dimes y diretes con un exfuncionario, ¿no? Se pelean con Francisco Rivas porque... la contratación tratando de explicar que sí lo contrataron y que era... Bueno, al final de cuentas hay tal nivel de confusión que el presidente queda muy mal. Aunque en el fondo no haya habido algo delictivo, ¿sí? Ya el daño está hecho a la imagen pública. Él queda absolutamente como un mentiroso porque digamos, da versiones que no coinciden. Que no coinciden o que cambia de un día a otro. Que cambian de un día a otro, entonces queda muy mal. Y sobre todo también hay que tener un nivel de cuidado. El señor Estrada, es cierto, hasta el día que se reúne Jimmy Morales no había ninguna acusación formal de parte del gobierno americano. Eso es cierto, pero por otro lado, los cables de la embajada americana, los reportes de Inside Crime siempre habían vinculado al partido UCN con actividades delictivas. Incluso un Inside Crime lo llamó un narcopartido político. Entonces, si un funcionario público de tan alta investidura hubiese tenido 3 dedos de frente, no se reúne con Mario Estrada. Menos en su finca. Esas condiciones, ¿no? En esas condiciones sobre todo. Sí, no, las condiciones, que es lo que tú estás acotando ahorita, es relevante. Primero, la agenda del presidente es pública. O sea, el presidente no trabaja de lunes a viernes de 8 a 5.
Porque entonces le demos antejuicio solo de 8 a 5, démosle Claro. seguridad solo de 8 a 5, démosle carro. No, él es presidente las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año. La agenda de él tiene que estar pública. Si él va a ir a visitar una finca, en principio yo no veo mal que vaya a una finca. Él tiene derecho a su recreación, ir a compartir con un amigo, pensemos que son amigos, pero tiene que ser público. Como se llama presidente de la República, es el funcionario público, P-U-B-L-I-C-O, público. Él tiene que informar todo lo que hace a la comunidad. Si él tuvo una reunión, no tenía por qué ocultarlo. Definitivamente toda la población tiene que estar enterada. Pero aquí las AAS, todas las agencias de seguridad nefastas, voy a subir al jefe de Estado a un helicóptero de una persona tercera que no sé si tiene niveles de seguridad para llevar al presidente. No, es inconcebible. O sea, fuera de como lo haya hecho, está mal. Y si quería comer pollo con loroco, pues le hubiera traído una su bandejita, pero creo que se llama la se lo hubiera traído aquí a casa presidencial. Hubiera sido tal, si ese era el antojo. Pero insisto, para ponerle orden, él puede compartir con quien quiera, pero tiene que ser de conocimiento público. Pero si hay la mínima sospecha de que esa persona realmente tiene alguna vinculación con narcotraficantes, con criminales, o sospecha realmente todo lo que ha hecho, el presidente pues lo puede atender en casa presidencial, como puede atender a cualquier otra persona, porque todos somos ciudadanos, todos somos jefes del presidente, nosotros somos los titulares del poder público, ellos solo lo ejercen. Entonces aquí sí está el presidente de nuevo con declaraciones ridículas, nefastas, su seguridad haciendo el ridículo también, pero hay que ponerlo en el contexto. No se sabía realmente, como bien dice Edgar, que había una vinculación directa de Mario Estrada en una presunta participación con el cartel de narcotráfico poderoso mexicano. ¿Qué es lo que hay que reflexionar aquí? El presidente tiene que hacer su rendición de cuentas de forma adecuada, él y todos los que estén en gobierno. Y el círculo, ¿no? El círculo completo, quiénes fueron, de qué trató la reunión. Claro, se pudieron echar los tragos, se pudieron poner a jugar póker, él también necesita un descanso, pero todo tiene que estar informado en la agenda presidencial. Él no tiene visitas secretas ni confidenciales, porque es el funcionario público de más alta representación en Guatemala. Vamos a la pausa, regresamos con otras candidaturas que están allí en el limbo de los tribunales. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SFDA. Estábamos hablando en los bloques anteriores de las repercusiones de las noticias por la captura del ex candidato presidencial Mario Estrada, luego de una investigación de la DEA, y también lo que se ha desprendido de esa información que hemos estado conociendo ya día con día. En este bloque queremos hablar de qué pasa con aquellas candidaturas que siguen esperando la pronunciación de los magistrados, un amparo provisional, o si sí finalmente o no van a participar. Me refiero a dos candidaturas específicas, Sury Ríos y Tel Maldana. ¿En qué estado están esas candidaturas? Bueno, las dos están en la Corte de Constitucionalidad, una más avanzada que otra. El caso Sury Ríos ya está para sentencia definitiva. El caso de Tel Maldana está pendiente de conocer un amparo provisional. Para efectos prácticos, pues vamos a ver en los próximos días una decisión final de la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente un poco tarde, aunque si lo comparamos con 2015 los plazos van un poco más acelerados. Son casos bien distintos, porque el de Sury Ríos es netamente una cuestión de interpretación del artículo 186 de la Constitución, mientras que el caso de Tel Maldana es un problema bien enredado que nace a partir de un requisito de la ley, que es el famoso y mal llamado finiquito. No sé qué se las dirán a tener. Pienso que el caso de Sury Ríos es un probable no. Es un probable no a su candidatura, porque vimos en el amparo provisional 4 votos a favor de revocar el amparo provisional que le ha dado la Corte Suprema de Justicia, y veremos ahí un tribunal que sin duda está partido. Creo que hay ahí una división fuerte en la interpretación. Hay mucha capacidad de argumentar que ella sí puede participar, y hay una muy buena capacidad también de argumentar que no puede ser candidata. Me decanto por los aires en que será un no. En el caso de Tel Maldana, el problema es... el problema se está reduciendo a formalismos. Porque ella pierde el finiquito por una denuncia de la Contraloría. Esa denuncia luego sujeta un amparo. Un amparo inicialmente lo revoca, pero luego el juez que le dio el amparo se echó para atrás. Pero hay una disputa de que, miren, ese amparo que me había dado a mí el juez, que me devolvía el finiquito, por decirlo de alguna forma, sigue vigente. La Corte Suprema piensa que no, pero la CC podría decir que sí. Y si la CC dice que ese amparo está vivo, por decirlo así, Tel Maldana recuperaría su finiquito y podría competir. También, otra vez va a ser un amparo bien dividido. Creo que va a haber
una disputa en el tribunal por ese criterio jurisprudencial de si está vivo el amparo o no. Entonces ambas candidaturas están ahí en el filo, ¿no? ¿Qué está, en Profe, qué? profe, una pregunta, profe. No dejemos fuera a la tercera candidata porque hay un amparo en contra del Bueno, rechazo. es cierto, Sandra. No hay que corregir al profe en la clase porque le quita puntos, pero solo pero para que no se digamos- nos quede fuera porque también está... digamos Y de las que- tres es la que para mí es la más Totalmente más de acuerdo. peligrosa y la más que debería estar involucrada. Pero mejor no pregunto, profe. A ver, no dale, baje no, pero puntos. démosle con las tres. Porque continuamos, a ver. Bueno, qué alegre estar en contra al fin de Edgar porque ya me hacía falta. Extraño, Ya era ya demasiadas extraño el lío cosas- aquí, a mí me demasiadas gusta el lío cosas aquí en por el común. lío. Bueno, primero en el caso de Zully Ríos, como bien señala Edgar, es un tema de interpretación, pero sí puede participar. Lo que pasa es que la gente lo analiza en la figura de ella. Yo creo que la Corte Constitucional va a otorgar sin lugar la apelación que presentó el Tribunal Supremo, que no tuvo la dignidad de ir a enfrentar la vista pública, que claro que lo pasé por escrito, pero hay ciertos temas de trascendencia que uno tiene que poner la cara y tiene que poner su prestigio enfrente e irlos a defender con ese tema. Ahí sí, jalón de orejas al Pleno del Tribunal Supremo, porque sí tenía que ir alguien a representarlos. Sí puede participar, pero aquí se va más que el tema de la interpretación constitucional al tema de ese equilibrio de poderes con el que se está jugando a veces en la CC, que es muy peligroso. Yo apostaría a que la Corte Constitucional va a rechazar la apelación del Tribunal Supremo y va a confirmar su candidatura, porque si no sería transformar de una forma inadecuada el tema constitucional, pero no lo voy a alargar tanto porque si no, no es el tema de valor. Paso al segundo caso, que esté en Maldana, y yo considero que la Corte va a decir que no. ¿Por qué? No son simples formalismos. Realmente aquí lo que ella tiene es que por esa denuncia que Contraloría le presenta, pierde la validez la constancia transitoria. Las constancias transitorias, o como bien se llama Edgar, que siempre hemos platicado eso con Edgar, que la gente le llama finiquito, porque su nombre es muy largo, constancia transitoria, de insistencia, reclamación de cargos. Ella tiene un cargo es un señalamiento, y lo que tiene que hacer es irlo a desvanecer. Mientras que no lo desvanezca, la constancia pierde validez. Pero las constancias no tienen validez de aquí en adelante. Las constancias lo que prueban es de aquí para atrás. O sea, en el momento en que ella la solicitó, pues no tenía todavía esa denuncia, es válido, pero no le respalda 6 meses o un año después. En el momento en que se presenta una denuncia, ella está consciente que fue denunciada, sea por bien o por mal, o porque le hicieron una mala jugada o porque no sea correcto, ese no podría yo argumentártelo. Ella sabe que ya perdió esa constancia. Yo ponía el ejemplo de si yo trabajo para ti y te pido que me des una constancia de trabajo y porque quiero sacar un crédito y tú me la das con fecha de hoy, Omar gana 5,000 más 250. Pero tú me despides a fin de mes. ¿Puedo ir a usar yo esa constancia de trabajo en junio para pedir un crédito? No, porque yo ya sé que ya no tengo derecho a utilizarla. Eso fue lo que le pasó a ella. El equipo de trabajo creo que se equivocó en la defensa. Y el tercer caso de Sandra Torres, que no entiendo todavía la Corte Suprema cómo rechazó los trámites de diligencia de antejuicio, porque considero que lo que presentó el Ministerio Público estaba bien fundamentado. Accionan en amparo contra ese rechazo a diligencias de antejuicio, y la Corte está conociendo. Claro, la Corte Constitucional no va a conocer si realmente tiene derecho o no. Lo que va a conocer es si está bien fundamentada las razones por las que la Corte Suprema no quiso admitirlo a trámite. Si la Corte estableciera que sí, entonces lo que va a hacer la Corte Suprema es admitir a trámite las diligencias de antejuicio. Entonces sí, te puedo decir que según las encuestas, ¿se acuerdan? Estaban las 3 en primeros lugares, por eso que esos casos son muy relevantes. Pero me preocupa más... La que menos me preocupa está en Maldana porque es un señalamiento de un contrato con su ahora actual jefe de campaña que anda con ella en el extranjero y todo eso. Es algo que también se puede ir a la vía administrativa y Guatemala podría recuperar devolviendo a él el dinero y estuvo. Para mí es el caso menos relevante realmente. El caso del contrato con el decano, tampoco creo que haya ahí gran cosa, pero lo manejaron muy mal, pésimamente manejado. El otro caso, el de Zully Ríos, pues no es un delito, es una interpretación constitucional. No está ni como Roberto que tiene deuda de 6 millones ni nada por el estilo. Pero sí me preocupa lo de la líder de la UNE, porque en este caso estás hablando de financiamiento electoral ilícito. O sea, es un delito que está vinculado con la materia a la que ella se está dedicando, que es el proceso electoral. Solo señalamiento. Tenemos que respetarle su presunción de inocencia. Capaz que nos va a denunciar después por violencia psicológica, por estar diciendo esto, que fue un absurdo también atacar al fiscal de esa forma, pero había que ponerle también foco a eso. Ahí también creo que la Corte, Sandra Torres tiene ahí a quien la respalda, la cuerpa, la protege, tiene al mejor guardaespaldas que puede tener dentro de la Corte Constitucional, por lo cual lamentablemente creo que no le van a otorgar el amparo al Ministerio Público. Hay quienes hablan que una decisión política pudiese ser que las 3
finalmente participaran en las elecciones y que se definiera todo en las urnas. Lo que pasa es que yo no lo veo tanto en términos políticos, porque sería meterle una sola cesta a todo y decir los tres casos son iguales y decir, ¿saben qué? Que compitan, ¿no? Que fue lo que sugirió, por ejemplo, el magistrado Mijangos, ¿no? Bueno, perdón, que la interrupción. Si no tienen participación a Radford. Claro, bueno. Por ejemplo, entonces yo digo, claro, por supuesto, se puede llegar a politizar la justicia. Claro, pero esa no tiene que ser la pregunta relevante. La pregunta relevante tiene que ser, bueno, detrás de esos casos, ¿qué hay en cada caso particular? Y ahí ya con la intervención, ronda anterior de intervención de Omar y mía, creo que quedó claro, ya Omar abordó el caso de Sandra Torres, por ejemplo. El caso de Sandra Torres es una acusación de un delito de financiamiento ilegal de campaña. O sea, se financió ilegalmente en 2015, esa es la acusación. Por supuesto, también reitero, la presunción de inocencia no vaya a ser que venga una denuncia. Yo te defiendo y tú me defiendes a mí. Claro, ahí intercambiamos defensas. No, lo que estoy planteando es que no, eso para mí no es sujeto de un criterio político. Mire, que políticamente corra, perdón, pero es que si hay un delito y hay un antejuicio que se rechazó, y hay un amparo en la CC para ver si le abren el antejuicio o no, que ojo, eso es otro tema, digamos, para entender plazos. La ventaja que tiene Sandra Torres en comparación a Suri Ríos y Telma Aldana es que sus plazos son larguísimos. Sí, que incluso no se puede aplicar tal vez lo que se está debatiendo en la CC es por qué la Corte Suprema de Justicia rechazó el antejuicio. Entonces, si el amparo que presentó el Ministerio Público fuera otorgado con lugar, ¿qué le va a ordenar la CC a la Suprema? Le va a decir, mire, declare con lugar el antejuicio. Y ahí comienza el proceso. Ay Dios, van a recusar 85 veces al juez, como hizo Felipe Alejos, por ejemplo, y pueden pasar un año y asumió la presidencia y el antejuicio nunca se terminó de conocer. Esa es su ventaja, pero en el fondo, si tuviésemos cortes responsables, la Corte Suprema debería, en caso de que se dé el amparo, acelerar el trámite, pero yo tampoco lo veo pasando el horizonte. Sí. Y viene cambio de corte el 13 de octubre. El 13 de octubre y las negociaciones en el Congreso actual. El Congreso de la República es el que los va a designar y la UNE tiene una bancada fuerte allí. Bueno. Que es lo que, digamos, pudiese ser su ventaja. Profe, solo una acotación rápido para el defensa de lo que dice Edgar. Porque somos aquí comentaristas, usted está protegido por Yo tengo la inmunidad, el fuero social. Para los abogados de la UNE, el artículo 35 constitucional nos permite a Edgar y a mí hacer esos comentarios libremente, porque por eso los partidos políticos son instituciones de derecho público y por eso es que gozan de antejuicio los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, para que nosotros, la sociedad, podamos criticar libremente la situación que está pasando. Por si se les quisiera hacerme perder el tiempo con alguna denuncia de violencia, y si se anima, pues bienvenido, no hay problema. ¿Qué pasa si, continúan este proceso electoral? Finalmente, pues corre Sandra Torres, pero pierde en una segunda vuelta, pierde esa inmunidad que le da la candidatura. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasaría con este proceso? Digamos, se regresa a la Corte y comienza ese proceso largo que mencionabas, Edgar, pero ella finalmente es derrotada en las urnas. Se inspira, ve, que chingue, esa no la había visto venir. ¿Qué pasa entonces? Se inspiran los viernes. Yo supongo, por un criterio general que nunca había perder doble antes, que una vez se termina el proceso electoral, ya no sos candidato, porque ya no estás optando un cargo público. En el momento que adjudican al ganador, claro, en ese momento automáticamente las credenciales de todos quedan sin vigencia. La segunda vuelta es el 11 de agosto. 11 de agosto. Porque el voto nulo no va a ganar, porque si el voto nulo ganara, pero eso no va a pasar nunca. El 11 de agosto, segunda vuelta, o sea que en septiembre estará emitiendo el Tribunal Supremo Electoral su resolución. Si no hay impugnaciones, 20 y 22 de agosto por ahí. Si no hay impugnaciones, si no hay impugnaciones. Agosto, una vez diga el tribunal, miren, aquí están adjudicados los cargos, Sandra Torres deja de ser candidata y ahí sí. Ahí el fiscal, Sandoval ya puede, ya no tiene necesita, vía libre, digamos. Ya no necesita el amparo ni nada, puede pedir, pero hay que pedir la citación a primera declaración, no estar usando las órdenes de aprehensión para todo eso. Pero interesante, esa no la tenía en mi... Porque digamos, porque yo doy por hecho que ya ganó. No, pero yo, en ese escenario, ¿qué pasa? Porque, no le voy a aclarar. De hecho, las otras solicitudes de antejuicio que son de los diputados, pues ellos mantienen la curul, los que no sean reelectos, hasta el 14 de enero, pero Sandra Torres se queda sola en agosto. Esa no la había visto. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser una derrota doble. Pierden las urnas y en el plano legal pudiese complicarse la situación. O sea, ese antejuicio puede estar ahí vigente y le puede estar causando dolores de cabeza. Como yo lo había platicado una vez con Edgar, porque lo hemos conversado ya, yo lo había visto más como que pasaba segunda vuelta, que ganaba en segunda el 11 de agosto, pero que días antes de su toma de posesión podrían haber algunos efectos legales donde le revocaran el antejuicio como candidata electa, como presidenta electa, y fuera llevada a primera declaración, lo que tocaría al vicepresidente electo
tomar posesión como presidente. Por ahí miraba el escenario, pero no había visto el escenario que tú estás presentando. Donde hay una ¿verdad? derrota. Donde hay una derrota y, insisto, media vez el tribunal, toda vez, siempre me corrigen esa, toda vez el Tribunal Supremo Electoral emite el acuerdo de adjudicación, las credenciales de los demás que sin efectos, y al día siguiente el fiscal Sandoval estará yendo al juzgado a pedir la citación para primera declaración. Bueno, interesantes estos análisis jurídicos de los viernes, Pero la de idea cómo fue va de la que- campaña. la idea fue de Yo no Benquechín, dije nada, yo de no Verdes, estoy la idea no fue mía. dando ideas. No hay que señalar a la gente, pero ahí- Muchísimas gracias, Edgar, Omar, por esta gracias. interesante conversación. A usted, muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.